En un mundo donde la verdad a menudo permanece envuelta en misterio, los médicos forenses desempeñan un papel fundamental al enfrentarse a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Estos profesionales no solo identifican las causas de muertes inexplicables, sino que también desentrañan misterios complejos que con frecuencia desafían la lógica. Sin embargo, algunos casos son tan perturbadores y tan impactantes que incluso los forenses más experimentados se encuentran ante dilemas morales y emocionales. Esos son los casos que verás hoy. La doctora Judy Melinek, médica forense y autora del libro Working Stiff, 2 años, 262 cuerpos y la formación de una médico forense, compartió varios casos destacados de su trayectoria. Uno de los más notorios involucró a un hombre que sufrió quemaduras mortales tras caer en una alcantarilla llena de vapor de agua hirviendo. Este incidente ocurrió en Nueva York, donde los sistemas subterráneos de vapor son habituales para calefaccionar edificios. El hombre fue confrontado por otra persona que creyó que estaba coqueteando con su novia, lo agredió y lo arrojó a una alcantarilla que conducía a una cámara subterránea llena de vapor a alta presión, ocasionándole graves quemaduras que derivaron en su muerte. La temperatura dentro del túnel era de alrededor de 300 grados y por eso el rescate tardó en poder recuperar el cuerpo. Según la forense, la temperatura corporal del hombre sobrepasaba los 125 grados, su piel se desprendía y sus órganos internos estaban literalmente cocidos. Helen Stigall era una mujer sin hogar cuyo cuerpo fue hallado en 1989, abandonado, ya sin vida, dentro de un autobús igualmente abandonado, aproximadamente un año después de su fallecimiento. Sin embargo, lo más sorprendente no fue ese descubrimiento, sino lo que vino después. Puesto que su cuerpo ya se encontraba en estado esquelético, fue necesario identificarla mediante sus piezas dentales, lo que llevó a averiguar su nombre. Sus restos fueron enviados al Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, cuando se buscó a la familia, no se obtuvo respuesta alguna y el caso, por así decirlo, se fue dejando de lado. Solo en 2015, 26 años después, cuando Melissa Neal comenzó a desempeñarse como viceforense en la misma oficina, se horrorizó al descubrir que los restos de Stigall seguían en el refrigerador del forense responsable en ese entonces. Conmocionada por la situación, compartió la información y solo tras 26 años, Helen Stigall pudo ser sepultada. Durante ese periodo, Neal también descubrió que Stigall no era el único cuerpo que llevaba años en el refrigerador del forense. 2 fetos hallados en un cementerio de Lexington en 2009 también permanecían allí, en espera de recibir sepultura 6 años después de su descubrimiento. Finalmente se gestionó el entierro para ambos. En 2023, el Dr. Christopher Tape fue elegido como forense de la parroquia de St. Tammany, en Luisiana, Estados Unidos. Sin embargo, su elección sacó a la luz acusaciones de abuso que se remontaban a más de 2 décadas. En 2002, Tape fue acusado en Nuevo México de 6 cargos de abuso contra menores. Esos cargos fueron retirados posteriormente debido a demoras procesales que vulneraron su derecho constitucional a un juicio rápido. Además, en 2022, Tape se vio envuelto en un proceso civil en el que una ex empleada lo acusó de insinuaciones no deseadas en el lugar de trabajo. Aunque los detalles del acuerdo son confidenciales, los registros judiciales indican que Tape admitió haber invitado a la empleada a salir en varias ocasiones sin darse cuenta de que eso la incomodaba. Sus antecedentes hicieron que muchas personas criticaran su posición en el cargo, generando una gran polémica en ese momento. Por si fuera poco, tras asumir el cargo, Tape anunció la suspensión del programa de enfermería forense en agresiones sexuales en la parroquia, alegando pérdidas financieras. Esta decisión provocó indignación pública, especialmente considerando las acusaciones anteriores en su contra. Más adelante, el programa fue restablecido bajo la administración de la oficina del forense de la parroquia de Jefferson. El trabajo de un médico forense es extremadamente exigente y requiere resistencia emocional, precisión científica y una fuerte curiosidad investigativa. Estos profesionales tienen como misión determinar la causa de muerte de las personas a través de autopsias, análisis de laboratorio y estudios forenses. La jornada comienza temprano, muchas veces con reuniones para debatir los casos en curso. El forense también recibe notificaciones sobre nuevos fallecimientos que necesitan ser examinados. En el día a día, debe llevar a cabo autopsias para determinar la causa de muerte, a menudo con exámenes externos e internos, recolección de muestras de tejidos, fluidos corporales y estudios toxicológicos. Una vez concluidos estos procedimientos, el profesional redacta informes detallados que pueden usarse en procesos judiciales. Se documenta cada detalle, desde el estado del cuerpo hasta posibles sustancias halladas en el organismo. En casos criminales, su análisis puede ser clave para resolver el asunto. De hecho, afrontar cadáveres en varios estados de descomposición y situaciones trágicas a diario puede resultar agotador. A pesar de los
los desafíos, la labor de los médicos forenses es esencial para el sistema de justicia y para la medicina forense. Son figuras clave a la hora de desentrañar los misterios que rodean la muerte y se aseguran de que cada caso reciba la atención y el respeto que se merece. Jo Millington es una reconocida científica forense británica con más de 25 años de experiencia, especializada en biología forense y análisis de patrones de manchas de sangre. A lo largo de su carrera, ha colaborado con diversas fuerzas policiales y participado en investigaciones de alto perfil, aportando evidencia científica en tribunales del Reino Unido e internacionales. En una entrevista con el canal Lad Bible Stories, reveló algunos de sus casos más terribles y difíciles de enfrentar. Uno de ellos llamó especialmente la atención. En su relato, explica que un hombre diagnosticado con trastornos mentales fue dado de alta en el hospital y entabló amistad con otra persona, a quien invitó a su apartamento. Allí le quitó la vida, le extrajo el cerebro y lo cocinó en una sartén. Señala que fue un caso catastrófico que la marcó profundamente. También comenta que a pesar de la brutalidad, no puede juzgar nada y debe limitarse a desempeñar su trabajo para averiguar cómo ocurrió esa muerte, de modo que el cuerpo pueda ser liberado y la familia consiga darle un entierro digno. John y Carrie Halford, propietarios de la funeraria Return to Nature en Colorado, Estados Unidos, enfrentan serias acusaciones luego de que, en octubre de 2023, se descubrieran 190 cadáveres en descomposición en sus instalaciones. Las autoridades fueron alertadas por residentes de la zona a causa de un fuerte olor proveniente de la funeraria. Durante la investigación, se comprobó que los Halford no llevaron a cabo los servicios de cremación o entierro prometidos a sus clientes. En su lugar, los cuerpos permanecían almacenados de manera inadecuada e incluso algunas familias recibieron concreto seco en lugar de las cenizas de sus seres queridos. Además, la pareja fue acusada de fraude por obtener de forma indebida $882.300 de fondos de ayuda durante la pandemia, proporcionando información falsa a la Small Business Administration de los Estados Unidos. Dichos recursos, destinados al apoyo comercial en tiempos de pandemia, habrían sido empleados para gastos personales. En noviembre de 2024, John y Carrie Halford se declararon culpables de 191 cargos de abuso de cadáver. La sentencia está programada para abril de 2025 y se enfrentan a penas que oscilan entre 15 y 20 años de prisión. El doctor Ewell Beacom, forense responsable del caso de Lacey Fletcher, describió este como uno de los peores de toda su carrera. Lacey, de 36 años, fue hallada sin vida en enero de 2022, con el cuerpo fusionado al sofá de su sala, rodeada de orina y heces. Padecía síndrome de Asperger y ansiedad social severa, situación que la llevó a permanecer en el sofá durante cerca de 12 años. Sus padres, Sheila y Clay Fletcher, fueron condenados a 20 años de prisión por la negligencia extrema que condujo a la muerte de su hija. En una entrevista, el Dr. Beacom relató que, en todos sus años de experiencia, nunca había presenciado un homicidio como este, donde una persona fue literalmente torturada y abandonada hasta morir en condiciones tan deplorables. Destacó que Lacey no atravesó una descomposición común, sino que se pudrió en su propio cuerpo, en un sofá que se convirtió en una especie de alcantarilla. Afirma que el olor era casi insoportable, en una escena especialmente triste. En septiembre de 2023 se presentó una demanda contra Raymond Van Cleef, ex forense del condado de Morgan, en Kentucky, acusándolo de negligencia en el manejo del cuerpo de Nathan Payton. De acuerdo con la demanda, Van Cleef habría dejado el cadáver de Payton en un vehículo caliente durante toda la tarde y la noche, causando una descomposición considerable. La familia de Payton señaló que, a raíz del avanzado estado de descomposición, el ataúd tuvo que permanecer cerrado durante el velatorio y el olor era tan intenso que provocó malestar en varios de los presentes. Asimismo, la demanda alega que Van Cleef carecía de instalaciones locales adecuadas para refrigerar los cuerpos, ya que un hospital de la zona le había retirado el permiso debido a su incumplimiento a la hora de recoger cadáveres de forma oportuna. Tras estas acusaciones, Van Cleef aparentemente renunció, se jubiló de su cargo. La familia de Nathan Payton expresó profunda tristeza e indignación por el trato que recibió el cuerpo de su ser querido, enfatizando que nadie debería ser tratado de esa manera. En diciembre de 2020, Jerry Bridges, ex forense del condado de Jones, en Georgia, fue condenado a 5 años de prisión tras declararse culpable de 43 cargos relacionados con fraude. Bridges, quien además era propietario de una funeraria y un cementerio en la región, fue acusado de desviar más de $200,000 de varias familias que habían pagado por adelantado los servicios fúnebres y de entierro. Además de la prisión, se le impusieron 15 años de libertad condicional y la obligación de reembolsar a las víctimas. Debido a su edad avanzada y a sus problemas de salud
salud, la fiscalía solicitó una pena menor a la máxima establecida. Bridges renunció a su cargo de forense en junio de 2019 tras su arresto. Algunas familias que confiaron los restos de sus seres queridos a la funeraria de Bridges notaron irregularidades y, sintiéndose estafadas, decidieron denunciarlo. Se llevó a cabo una investigación y todo salió a la luz. Toby Savoy es un investigador de fallecimientos que trabaja en el sur de Luisiana, Estados Unidos, con más de 18 años de experiencia en el área. En 2023 participó en el podcast Missing Magnolias, donde habló sobre su carrera y compartió reflexiones acerca de las investigaciones de muertes. Toby fue entrevistado por Theo Von en el podcast This Past Weekend, abordando temas como la determinación de la causa de muerte y la prevención de fallecimientos. Allí, Toby Savoy describió un caso que lo marcó. Relató la historia de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en una zanja sin brazos. Durante la investigación, se descubrió que la víctima había sufrido un crimen atroz en el que le habían quitado los brazos para dificultar su identificación. Savoy señaló los obstáculos con los que se topó durante la indagación, sobre todo ante la falta de huellas dactilares y otros métodos tradicionales de reconocimiento. Explicó que se retiraron los brazos porque llevaban tatuajes que habrían facilitado averiguar su identidad. Asimismo, recalca que fue uno de los casos más trágicos y extraños que ha presenciado, ya que encontrarse con un cuerpo abandonado en una zanja de esa forma es algo nada agradable. El desastre de la Marquesa fue un accidente ocurrido en 1989 cuando el barco de pasajeros Herald of Free Enterprise naufragó en el río Támesis en Londres, cobrándose la vida de 51 personas. El doctor Paul Knapman fue el forense a cargo del caso, presidió las investigaciones sobre las causas del accidente y las circunstancias que llevaron a semejante cantidad de víctimas fatales. Sin embargo, algunos métodos que usó para identificar ciertos cuerpos ya en estado de descomposición fueron cuestionados por los familiares de las víctimas, dado que se habían retirado las manos de los cadáveres. Según él, era una práctica común para identificar cuerpos en ese estado, puesto que las manos contienen huellas dactilares y ADN que pueden agilizar el proceso. No obstante, pese a esa lógica, se descubrió que en realidad esos mismos cuerpos ya estaban en proceso de identificación a través de la dentadura, por lo que retirar las manos no habría sido necesario. El caso desató controversia y fue muy debatido en ese entonces. Tras la petición de reabrir la investigación, Knapman se negó, alegando que todo estaba resuelto. Aun con las acciones legales emprendidas, se concluyó que el caso estaba cerrado y que Knapman había actuado de manera profesional. David Fuller, conocido como el monstruo de la morgue, es un ex empleado de un hospital británico que fue condenado en 2021 por necrofilia y delitos de abuso de cadáveres. Se desempeñaba como electricista en el Hospital General de Tunbridge Wells, en el condado de Kent, donde tenía acceso a los cuerpos en la unidad de necropsia. Fuller fue declarado culpable de abusar de 102 mujeres cuyos cadáveres estaban bajo el cuidado de la morgue. Los crímenes se cometieron entre 2008 y 2020. Fueron descubiertos cuando la policía halló en su ordenador personal evidencias, incluidas fotos y videos de los abusos. En diciembre de 2021, Fuller fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional por sus delitos. El caso causó indignación masiva y generó debates sobre la seguridad y supervisión de los profesionales que tienen acceso a cadáveres en centros hospitalarios. La doctora Lakshmi Samarco, forense del condado de Hamilton, Ohio, quedó profundamente afectada al investigar el caso de Glenara Bates, una niña de 16 meses que fue asesinada por sus padres, Andrea Bradley y Glenn Bates. Durante la autopsia, la doctora Samarco encontró indicios de maltrato físico y negligencia extrema, como fracturas óseas múltiples y señales de desnutrición severa. Calificó este caso como uno de los más perturbadores de su trayectoria, enfatizando la crueldad y la falta de humanidad presentes. También subrayó que debió armarse de fortaleza para continuar con la investigación, viéndolo como una forma de hacer justicia a la pequeña, cuya vida fue arrebatada de forma atroz por sus propios padres. Andrea Bradley y Glenn Bates fueron acusados de homicidio en primer grado y de maltrato infantil. El caso conmovió a la comunidad y resaltó la importancia de la vigilancia y la intervención ante posibles situaciones de abuso. David W. Suetholz, ex forense del condado de Kenton, Kentucky, fue declarado culpable en 2023 por la distribución ilegal de opioides y otras sustancias reguladas. Fue condenado a 1 año y 1 día de prisión federal por recetar fármacos como Oxycontin, Ambien y Valium a pacientes sin justificación médica apropiada. Durante el proceso, se reveló que Suetholz prescribía dosis elevadas de estos medicamentos a pacientes con antecedentes de dependencia, sin tener en cuenta los análisis de drogas que indicaban un uso indebido. 2 de aquellos
pacientes fallecieron por sobredosis, lo que motivó que las autoridades lo investigaran, descubriendo así todos sus delitos. Además, se revocó la licencia médica de Suettels en 2023, luego de décadas de ejercicio como médico y forense. La decisión fue recibida con beneplácito por quienes pedían justicia. En 1994, el programa Tapes Rolling visitó la oficina del médico forense del condado de Ramsey, donde el Dr. Michael McGee mostró el proceso completo de una autopsia. Durante la demostración, el Dr. McGee describió paso a paso el procedimiento, desde la inspección inicial del cuerpo hasta el examen de los órganos internos, ofreciendo una visión integral de la labor de un forense. El contenido despertó mucho interés en quienes sienten curiosidad por la forma en que estos profesionales manejan los cadáveres, y se requiere un gran conocimiento y, por así decirlo, sangre fría para ejercer esta labor. El hecho también resaltó la preparación y concentración del profesional. Aunque se trabaja con cadáveres, algo que para muchas personas resulta inimaginable, todavía hay aquellos que llegan con heridas de bala o lesiones graves, entre otras circunstancias, lo que exige un alto grado de profesionalismo. En los Estados Unidos, la cifra de personas desaparecidas y de restos humanos no identificados suele describirse como el desastre masivo silencioso del país. Se estima que existen alrededor de 100.000 casos abiertos de personas desaparecidas. Sin embargo, debido a que el registro de estos casos sigue siendo voluntario en numerosos estados y departamentos policiales, una parte sustancial no llega a incluirse en la base de datos nacional de personas desaparecidas. La carencia de fondos y del respaldo necesario para la investigación forense y la capacitación policial agrava esta situación. Con recursos insuficientes, resulta más complicado identificar restos no identificados y cerrar casos de desaparición, dejando a muchas familias sin respuestas. Para hacer frente a este desafío, se creó el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, también llamado NAMUS, National Missing and Unidentified Person System. Esta base de datos en línea, gratuita y segura, permite a las agencias policiales, profesionales forenses y al público en general registrar y buscar personas desaparecidas y restos no identificados. NAMUS también brinda servicios forenses gratuitos que abarcan odontología forense, análisis de huellas digitales, antropología forense y exámenes de ADN para facilitar la identificación de víctimas. Pese a estos esfuerzos, la falta de recursos y la escasa capacitación continúan siendo obstáculos significativos para resolver los casos de personas desaparecidas e identificar restos no identificados en los Estados Unidos. No olvides suscribirte para ver más videos como este.